Hola, ¿qué tal? Continuando con los temas, el siguiente punto sería la sección de raíces para después continuar con la parte de límites. Ok, entonces, para escribir raíces tenemos dos opciones, o escribirlas junto a texto o escribirlas de forma independiente. Por ejemplo, voy a colocar una lista, begin itemizing, ok, un ítem, y voy a colocar, por ejemplo, indicándonos que va junto a texto, junto a texto. Y aquí voy a colocar una expresión matemática que sería la raíz. Para la raíz cuadrada sería con el comando sqrt y todo lo que esté dentro de las llaves sería nuestra expresión. Por ejemplo, puede ser la raíz de a más b. Y esto si lo compilamos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que junto a texto se vería como la raíz de a más b o la raíz cuadrada de a más b. Ok. También podemos colocar, por ejemplo, la raíz de un índice diferente de 2. Por ejemplo, la raíz cúbica de a más b. De hecho, aquí tengo un error. Ah, ok. Si es que me equivoqué en la parte donde van los corchetes. De hecho, el índice tiene que ir en la parte derecha. Después de SQRT van los corchetes. Y en este caso un 3. Para que tenga la raíz cúbica de A más B. Ok. Y si fuera, por ejemplo, la raíz enésima, nada más colocaríamos una n. Y, por ejemplo, aquí, no sé, x cuadrada menos 3. Entonces, tendríamos la raíz enésima de x cuadrada menos 3. Ok. Ya si quisiéramos colocar información que no esté junto a texto, sino que esté de forma independiente, colocaríamos, por ejemplo, los símbolos de diagonal, abrimos corchete y diagonal, cerramos corchete, y colocamos ahí la expresión. Por ejemplo, una raíz con índice 5 que tenga, por ejemplo, una fracción con defrag, decir que es 1 entre x cuadrada más 2, por ejemplo, y todo eso más 1. Okay. Entonces tendríamos la raíz con índice 5 de la siguiente suma. Ok. Pero en forma independiente, con una expresión de forma independiente. Ya si quisiéramos que tuviera, por ejemplo, más de un solo término o tener raíces anidadas, una raíz dentro de otra, podríamos también colocarla de la siguiente forma. Por ejemplo, tendríamos la raíz cuadrada de 1 más otra raíz, por ejemplo, de x más 2 y esto que multiplique a otra raíz a la raíz de x, por ejemplo. Así tendríamos diferentes, una raíz dentro de otra y dentro de otra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos varias opciones de colocar raíces, ya sea junto a texto o de forma independiente. Ok. También, aparte de las raíces, podemos tener límites, por ejemplo. Voy a agregar una sección que sería para los límites. Para los límites también tenemos la opción de que sea junto a texto o de forma independiente. La primera opción, voy a agregar aquí una lista. Begin itemize. Y para tener junto a texto o límites junto a texto, podemos tener la expresión entre símbolos de pesos, que va a ser una expresión matemática, y voy a colocar el límite de una función, por ejemplo, cuando x tiende a 0. O sea, tendríamos el límite con el comando diagonal lim, el límite
y colocaríamos guión bajo y entre llaves para indicarle, por ejemplo, cuando alguna variable tiende hacia algún valor. En este caso, cuando x tiende a 0 de una función, por ejemplo, f de x. Entonces esto lo voy a compilar y tendríamos que límites junto a texto, en este caso el límite de f de x cuando x tiende a 0. Okay. En este caso, cuando tenemos un límite junto a texto, nos coloca por default el término, en este caso, que tiende hacia 0 en la parte derecha, o el índice, en este caso, en la parte derecha. Pero si queremos que nos coloque esa información en la parte inferior, pero no en la parte derecha, está la opción de agregarle después de diagonal lim, agregaremos diagonal limits, y lo que haría es cambiar la forma en que se visualiza ese x tiende a 0, pero ahora en la parte inferior. Lo cambiaría en la parte inferior como la siguiente forma. Tendríamos que el límite de la función f de x cuando x tiende a 0, pero en la parte inferior aparecería. Okay. De hecho, de esa forma, en la parte inferior aparece cuando tenemos una expresión independiente. Por ejemplo, si tenemos una expresión independiente, o de hecho hay otra forma de colocarla también en la parte inferior. Por ejemplo, voy a escribir esto, límites junto a texto, y aquí voy a escribir una expresión matemática que va a ser la misma, pero voy a copiar la primera, la voy a pegar aquí, y ahora le voy a agregar, además, diagonal display style. Okay. Si esto lo compilamos, aparecería igual que en la segunda forma, igual que si hubiéramos colocado limits, pero en este caso no lo colocamos, sino que esta forma también nos permite mostrar la información como si fuera una ecuación independiente. ¿Sí? Nos coloca en este caso los límites en la parte inferior, cuando x tiende a 0. Ok, entonces tenemos tres formas de colocar límites junto a texto, y ya de forma independiente tendríamos que colocar diagonal y abrimos corchete y diagonal cerramos corchete, y colocaremos, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, x tiende a 1 de alguna función, en este caso x cuadrada más 1. Okay. Aquí sería de forma independiente y tendríamos que el límite de x cuadrada más 1 cuando x tiende a 1. Okay. Y ya nos coloca cuando x tiende a 1 en la parte inferior. Otra opción también sería limitar a que no aparezca esto en la parte inferior, el x tiende a 1, pero sí aparezca en la parte derecha. Para ello, por ejemplo, podemos hacer lo contrario que hicimos con limits. ¿Sí? Decirle que no coloque esos límites en la parte inferior, sino en la parte derecha. Para ello colocamos diagonal no limits. Y aparecería en este caso en la parte derecha. Entonces podemos personalizarlo dependiendo de cómo se requiera. Okay. Entonces tenemos varias opciones de hacer esto mismo. Tanto para límites, como más adelante veremos que también se puede hacer, por ejemplo, para cuando veamos integrales, también se puede personalizar. Ok, entonces por lo pronto, continuemos en el siguiente video.